Aquí estamos con un nuevo video donde te invito a navegar y a bucear en aguas muy profundas. Espero puedas leer entre líneas y avanzar en el desarrollo de tu conciencia. En el entretanto te informo que mis libros están colgados en Amazon en formato Kindle para su versión digital. Y además, si deseas mis libros en soporte papel o quieres una consulta personal, envíame un email. Abajo te dejo bien la dirección. Entremos en tema. Hace un tiempo atrás, ya varios años, a raíz de un planteo que me hizo una persona que colaboraba con mis tareas, yo le contesté que en nombre del supuesto amor se cometían muchas injusticias. Y recordé, por supuesto, el caso de la modelo Waris Dirie, nacida aproximadamente en 1965 en la región de Galkayo, en el desierto de Somalia, cerca de la frontera con Etiopía. Esa modelo, además de ser modelo, es hoy una escritora y una activista muy importante en el tema de las mutilaciones genitales femeninas. Su mamá, cuando era una niña, creo que tenía unos 10 años, la llevó a una mujer que le mutiló el clítoris y los labios menores, porque era la creencia de la tribu que para que la niña pudiera conseguir marido y casarse, debía hacerlo con esta extirpación. Así el hombre tenía mayor goce. De más está decir que es un proceso ritual que se realizaba sin anestesia y en escasas condiciones de higiene. La mamá lo hacía convencida de que era lo mejor para su hija. Personalmente no dudo que esta mujer amaba a esa niña, pero evidentemente era un sistema cultural, una creencia generalizada. Y en nombre del amor, en este caso maternal, esta mujer, Waris, W-A-R-I-S, por si lo quieres buscar en Google, padeció en su adultez y como consecuencia de esta extirpación problemas físicos muy serios. Y con una mirada hoy desde nuestra cultura, vemos a la extirpación del clítoris como una cuestión aberrante. Por ello me atrevo a sostener que ese amor no era amor, era simplemente una creencia cultural. Pero el acto de la extirpación, infibulación, se realizó en nombre del amor. Toda madre que se preciaba de tal en aquella época en el desierto tenía que llevar a sus hijas, mujeres, a realizarse esta operación. Por si no lo sabes, en la infibulación se realiza un estrechamiento de la abertura vaginal mediante sutura, en donde los labios son cortados y recolocados, dejando solo una pequeña abertura para la emisión de orina y la descarga de la sangre menstrual. ¿Cuántas cosas que se hacen en nombre del amor? Y por favor, no te escandalices ni juzgues a lo que ha hecho esta madre con su hija. Piensa cuántas mamás aborregadas están haciendo lo mismo hoy en día, tildándose de educadas, correctas y muchas profesionales, y que aman tanto a sus hijitos que les meten sustancias nocivas en su cuerpo. ¿Te suena? Además, los llenan de miedo frente a la vida misma.
Y ello por no mencionarte a los hijos adultos que le insisten a sus padres mayores para que también dejen que les coloquen sustancias tóxicas en su cuerpo, chófilas grafenoides. Y el mono loco se pone en acción y así se cree que nada les habrá de pasar. O sea, no se van a morir. ¿Recuerdas la novela En nombre de la rosa de Umberto Eco? Me parece que este video va a ser un poquito largo, porque me vienen diciendo que haga videos cortitos, pero ¿cómo tratar un tema tan profundo y serio en un video cortito? Por más sinopsis que quiera hacerle. Si no leíste En nombre de la rosa, te lo recomiendo. Del supuesto amor y miedo o temor a Dios, la Inquisición de la Iglesia Católica funcionó muchos años. Justificaban sus atroces actos diciendo que estaban abocados en la supresión de la herejía. Aquella fue una institución dedicada a la investigación, condena y castigo de los supuestos herejes. Y esta se denominaba así cuando se contravenían los postulados de la doctrina católica y por consiguiente en aquella época la fe del rey. Las personas que eran condenadas, eran juzgadas por un tribunal eclesiástico. Vamos a omitir las torturas a las que se las sometía, pero nadie se levantaba contra tamaña abomisión. Esto comenzó alrededor de 1184 y se originó en Francia. Luego, que fue creada por el Papa Lucio III. El Papa. ¿Algún émulo del que hoy sostiene lo que es insostenible para un cristiano? Y en 1478 todavía era apoyado por los reyes católicos. ¡Wow! Y se la denominó Santa Inquisición. ¿Santa? Lo dijo para que reflexiones y para que bucees en Google. Observa cuántos hechos aberrantes se realizan en nombre del supuesto amor. Y eso por lo que no nombrarte lo que se ha hecho en nombre de Dios. Pero vayamos ahora a la muerte, ese fantasma con el que han llenado de miedo a toda la humanidad y con cuyo látigo viene la agenda oscura intentando dominar a los humanos. Basta con que mires los medios de difusión, sea por internet, en soporte papel, versiones digitales, y vas a ver cuán real es esto que te estoy comentando. Como he expresado en otros videos, la muerte es un paso a retomar nuestras existencias eternas como alma que somos. Veamos, ¿tú te crees que el cuerpo físico que tienes es todo lo que eres? ¿Tú crees que tu mente es todo lo que eres? ¿Tú crees que todos los bienes materiales que tienes o has tenido o los que puedas llegar a tener es todo lo que puedes aspirar? ¿Acaso no has tenido experiencias en sueños con tus seres queridos fallecidos? En tu sistema de creencias está la tontería que quieren inculcarte acerca de que hagas tal o cual cosa, o que te pongas sustancias extrañas en tu cuerpo físico para así poder esquivar a la muerte. ¿Sabes qué es la muerte? ¿Te lo has planteado? ¿Por qué en esta sociedad
supuestamente civilizada, este tema no se toca? ¿Por qué la muerte se ha vuelto una cuestión tabú? Busca en mis videos, no me acuerdo en cuál, cuando hablo de las tumbas, en las catacumbas, en los subsuelos de Roma, a donde se depositaban los cuerpos de los seres cristianos fallecidos. También hablo de ello en mi libro La verdad de una mentira descoronada, Crónicas Cercianas 3. Si el alma del ser fallecido vuelve a la casa del Padre, ¿por qué te desgarras y te deprimes cuando no se los ve más? Y así recurres a profesionales como psiquiatras y psicólogos, a los que respeto, porque para algunos temas traumáticos son muy eficientes. Te decía, ¿por qué recurres a ellos para que te expliquen lo que tu alma sabe y que no necesita explicación? Esto es, ¿qué es la muerte? Y mucho menos necesitas de fármacos que te atonten para que no hagas el duelo y no comprendas lo que ha sucedido. Tu alma sabe, es tu mente la que no tiene ni idea ni quiere tenerla. Si tú pierdes el miedo, la mente pierde el poder. La mente es extraordinaria, por ejemplo, para grabar este video, pero no tiene por qué dominarte. Como tú te confundes creyendo que tu mente es todo lo que tú eres, ¡zas! Frente a la muerte de alguien querido o cercano, caes en profunda tristeza. De mi experiencia con la muerte puedo darte testimonio, así como lo han hecho miles de personas a lo largo del mundo. Muchas personas han tenido experiencias de muerte o cercanas a la muerte y han comentado lo que han vivido. Y yo observo que todos esos comentarios testimoniales tienen puntos en común. La muerte no duele. Eso es lo primero que deseo transmitirte. Mi experiencia fue que partí de mi cuerpo humano, en medio de tremendo acto delictivo, del que yo fui víctima. No dolió. Y me encontré en un espacio donde el amor vibraba en altísimo voltaje. Un amor que no se conoce en la tierra y que lo más cercano a esa experiencia amorosa es cuando tienes un bebé en brazos y esa sensación de amor y paz que inunda a quien lo sostiene. Pero aún así es un pálido reflejo de ese amor con mayúsculas que se experimenta una vez que el alma parte del cuerpo y regresamos a la casa del Padre. También experimenté una música celestial, única, extraordinaria, con una calidad de armonía superior a la que la mejor obra que me pueda haber impactado en la tierra no se asemeja, ni pálidamente. Para aún que comprendas mejor, soy pianista desde los 4 años de edad, y aunque por falta de práctica mis dedos en el teclado corren a veces con lentitud, la esencia de la música la llevo en mi alma. Y si debo dar un adjetivo calificativo a aquella música que experimenté, que oí estando muerta, es que fue realmente celestial. Claro que cuando volví, o sea, cuando entré en mi cuerpo físico, eso sí que dolió, ya que mi cuerpo estaba muy lastimado. La muerte no es lo que te enseñaron,
es pasar una cortina o una puerta al verdadero mundo de las almas. Por eso la muerte no es la muerte como te enseñaron. Decir muerte es como decir puerta o decir cortina, pero no es lo que te enseñaron. La muerte es un paso hacia un estado de vibración de almas superior. Y hacia allí vamos todos. Piensa qué sería de los humanos si en lugar de andar tratando de esquivar la muerte, que tarde o temprano les va a llegar, se usara toda esa energía para desarrollar y ampliar las conciencias, con lo que se lograría hacer que la tierra se transforme nuevamente en un paraíso. Te dejo reflexionando sobre qué situaciones de amor auténtico, verdadero, dice que hace que el alma explote de alegría y de paz, has experimentado en tu vida. Y como tarea del hogar, investiga el tema de la muerte. Investiga qué pensaban los originarios sobre la muerte. Anota en un cuaderno tus reflexiones. Porque si tú pierdes el miedo a la muerte, la oscuridad no va a poder seguir dominándote. Bien, reflexiones profundas, pero muy necesarias en esta época. El próximo video será sobre Obama II, las manipulaciones de los reptilianos o lagartos y la mentida crisis mundial. Desde ya, muchas gracias. Como siempre, un placer estar en contacto contigo. Espero que mi video no te haya resultado pesado. Nos vemos.